Pues entonces vamos a empezar ya. ¿Qué os parece? Se ve perfectamente, pues allá vamos. Bueno, pues vamos a abordar eso, la última sesión, las últimas 20 páginas del primer tomo de los Grundrisse. Luego decidiremos, ¿no?, qué vamos a hacer a continuación, si vamos a seguir, si vamos a parar. Bueno, en fin, cuando termine. Yo no estaré más de 25 minutos, así que creo que entre preguntas y tal nos dará tiempo de sobra. Las páginas que voy a exponer van de la 458 a la 479 hasta la última página. Forman parte de lo que se ha conocido como formen o formas económicas que preceden a la producción capitalista, en el que Marx nos da unas breves pinceladas, desde luego que son muy breves, y al calor sobre todo, esto es importante, como también dice Hobsbawm en la introducción que pasé, sobre todo al calor de la sociedad burguesa, por así decirlo, es decir, no trata tampoco eh, de exponer sistemáticamente la sustantividad de esas formas precapitalistas, sino que lo hace a la luz de la sociedad burguesa, y tampoco trata, en mi opinión, de darnos una visión coherente en ningún momento, porque no es su intención, de la transición del feudalismo al capitalismo, la cual, por cierto, no aborda directamente y la relega a un proceso histórico en el que no entra, o no, al menos da un par de pinceladas de vez en cuando habla sobre la transformación de los jornaleros, de los arrendatarios, del capital mercantil, pero digamos que no trata de esbozar de forma completamente congruente una explicación de lo que sería esa transición del feudalismo al capitalismo, ¿no? Algo que creo que no hace en ningún lugar, de hecho. En el libro 3 del Capital aparece algo, pero tampoco está desarrollado. Bueno, y ya sin más dilación, pues vamos a empezar eh, con la exposición, ¿no? Bueno, en primer lugar, Marx nos va a hablar sobre las condiciones que tienen que tener lugar para que emerja la relación capital y trabajo, ¿no? Que son fundamentalmente cuatro las que él menciona entre las páginas 458 y 459, ¿no? Entonces nos dice que la relación entre capital y trabajo exige que se disuelvan las formas de trabajo propietario y del propietario que trabaja, es decir, que exista una separación entre el trabajo y la propiedad. Esto implica, en primer lugar, la disolución del comportamiento para con la tierra como condición inorgánica del que trabaja, donde persiste una entidad comunitaria y todos son propietarios. Esa es la primera condición. La segunda sería la disolución de las relaciones en las cuales el trabajador aparece como propietario del instrumento, del trabajo artesanal. Bueno, esto se parece bastante a los estados históricos de los que no va a hablar. El primer estadio, el estado 1, sería esa relación comunitaria con la tierra, el estado 2, la relación más artesanal, ¿no? En tercer lugar, el trabajo, ya antes de la producción, tiene en su posesión los medios de consumo necesarios para vivir como productor, es decir, esos medios de consumo no están mediados por el mercado. Cuatro, la disolución de las relaciones en que los trabajadores mismos están inmediatamente incluidos entre las condiciones objetivas de trabajo, que se va a asemejar después en las próximas páginas a lo que llama el Estado Histórico 3, básicamente siervos y esclavos, la servidumbre y la esclavitud, que diferencia de las formas de propiedad de la tierra comunitarias asiáticas incluidas y de la fase más artesanal, por así decirlo. No lo considera como un modo de producción, pero de la artesanía. Para el capital solo es condición de la producción el trabajo, respecto a esta última cuestión de la servidumbre y la esclavitud, nos va a decir Marx, para el capital, la sociedad burguesa, el modo de producción burgués, solo es condición de la producción el trabajo, pero no el trabajador. Porque de hecho nos menciona que si puede cumplir ese trabajo a través de máquinas, pues mucho mejor para el capitalista. Bueno, mucho mejor, al menos inmediatamente. Después lo de la composición orgánica, pues ya veremos. El capital, por tanto, se apropia del trabajo no inmediatamente, sino de forma mediada además por el intercambio, cosa que no sucede ni mucho menos en los anteriores modos de producción, que no existe mercado de trabajo, básicamente. Existe, bueno, hace una pequeña mención, mercado de esclavos no equivale a mercado de trabajo, evidentemente. De este modo, el trabajador aparece como capacidad de trabajo puramente subjetiva en el capitalismo, enfrentado a las condiciones de producción como a una propiedad ajena, ¿no? Bueno, esta idea va a insistir mucho, ¿no? Es decir, bueno, lleva insistiendo a lo largo de los Grundrisse bastante, bueno, básicamente la capacidad subjetiva de trabajo frente al capital. Bueno,
¿Qué nos dice Marx? Que, bueno, para que emerja esta relación capital-trabajo, se tienen que negar tres estados históricos que van a ser básicamente los que he estado hablando ya actualmente. Bueno, en primer lugar, en lo relativo a la propiedad de la tierra, cuando se reproducen los instrumentos y los frutos de la tierra, nos dice aparecen como incluidos en la propia propiedad de la tierra. Este estado histórico, en el que se posee la propiedad de la tierra y como consecuencia sus instrumentos y frutos, es negado por la relación capital y trabajo. Allí donde el trabajador es propietario de forma autónoma junto a la propiedad de la tierra, es decir, donde el desarrollo artesanal y urbano, ya no como accidente, como sucede en el caso de la industria doméstica artesanal, o sea, rural, perdón, sino de forma autónoma, tenemos el Estado Histórico 2, que básicamente es una ampliación modificada del Estado Histórico 1, por así decirlo, ¿no? A través de la autonomización de este tipo de propiedad artesanal. Nos dice que aquí el instrumento mismo es ya producto del trabajo, no de la naturaleza. El elemento que constituye la propiedad es puesto como resultado del trabajo, por lo que la entidad comunitaria no aparece ya aquí en la forma natural, sino como entidad comunitaria fruto del propio trabajo, producido por el propio trabajo mismo, ¿no? Es un grado más, por así decirlo, en el avance de la socialización humana o, bueno, en este caso de la praxis humana, que ya no toma elementos naturales, sino que son ya propiamente elementos del trabajo sobre los que se basa bueno, para trabajar. Nos dice que este estado histórico número 2 también es negado por el capital. Y la tercera forma, pues, al igual que he dicho antes, consiste en comportarse como propietarios solo con los medios de subsistencia como condición natural del sujeto que trabaja, sin comportarse con el suelo ni el instrumento como con algo propio. O sea, que los medios de producción, en este caso, no pertenecen a los trabajadores, dado que esos medios de producción, en todo caso el suelo, es propiedad del señor feudal, en el caso de la servidumbre y en el caso de la esclavitud del amo, y los instrumentos con los que trabaja tampoco. Esto también es negado. Por lo tanto, bueno, las formas originarias de propiedad que se relacionan con los distintos momentos objetivos como propios, ese estado histórico número 1, son modificadas cuando el trabajo es colocado entre las condiciones objetivas de la producción, servidumbre y esclavitud. Eso es lo que nos explica Marx para definir el estado número 3. Pero nos dice que esta transición del estado histórico número 1 al estado histórico número 3 es una transición, digamos, bueno, entre comillas natural, esto lo digo yo, pero en el sentido en que contiene ya en sí mismo la posibilidad de desarrollar la esclavitud. Esto nos lo explica en la anterior sesión, esas formas más comunitarias de propiedad de la tierra, basada en lazos sanguíneos, basada en las tribus, en las comunidades, etcétera, por su propia lógica natural van a terminar engendrando, debido en parte a las conquistas, etcétera, unas formas de esclavitud que van a después enfrentarse a esos propios estados históricos y terminar por disolverlos. Nos dice que la forma número 2, esa forma artesanal, excluye la esclavitud, pero que las castas, por así decirlo, pueden formar cierta analogía. Bien, a continuación, Marx va a exponer las condiciones para que el trabajador se enfrente a un capital. Va a estar dando bastantes vueltas alrededor de estas ideas y puede ser algo repetitivo, pero bueno, está bien, ¿no? Eh, ¿Qué condiciones son necesarias para que el trabajador se encuentre frente a un capital? Bueno, pues Marx nos dice básicamente la primera que tenemos aquí y la segunda, que está relacionada o íntimamente vinculada, o es el correlato más bien de la primera. Nos dice que hace falta una masa de individuos que debe ser situada en la situación de potenciales trabajadores libres y que su única propiedad sea la capacidad de trabajo y la posibilidad de intercambio por valores preexistentes, donde las condiciones objetivas de la producción se le presenten como propiedad ajena, intercambiable como valores apropiables, en este caso, por el trabajo vivo. Es decir, que en sí el trabajador debe disponer exclusivamente de su fuerza de trabajo y, por el otro lado, el capital debe disponer de la posibilidad de intercambiar esa fuerza de trabajo por valores. Esto nos va a decir, exige la disolución de las relaciones de servidumbre que fijan al trabajador al suelo y que fijan al señor a la tierra. También la disolución de las relaciones corporativas, por así decirlo, ¿no? Gremiales que suponen
o que presuponen la propiedad del instrumento del trabajo y también el trabajo como habilidad artesanal determinada. O sea, esa habilidad que Marx considera una propiedad. Esto tiene como correlato lo segundo que aparece ahí en el PowerPoint, que es esta creación de más individuos obligados al trabajo, lo que va a hacer es liberar, por otra parte, las condiciones objetivas del trabajo. Las condiciones objetivas son el suelo, el material, los medios de subsistencia, instrumentos, dinero, etcétera, ¿no? Pues los va a liberar, porque ahora, pueden haberse quedado las mismas manos, o puede haberse convertido en fondo libre, nos dice, pero se liberan o se desembarazan ya de su ligazón, por así decir, con los individuos y con las relaciones políticas con las que formaban una unidad anteriormente, ¿no? Y ahora se van a contraponer al individuo desprovisto de propiedad bajo la forma de valores como capital. Es decir, pierden o se despolitizan esas antiguas condiciones objetivas que antes aparecían íntimamente ligadas al propio trabajador, ¿no? Pues el suelo era parte del individuo, estaban íntimamente vinculados. Después se van a separar y por lo tanto queda el trabajador libre, pero también queda el suelo libre y por lo tanto aquí ya el capital se lo puede apropiar. Entonces se separan elementos antes ligados y aparecen ahora en una relación negativa el uno con el otro. La separación con respecto a las condiciones objetivas de las clases, que se ven transformadas en trabajadores libres, nos dice Marx, de forma dialéctica, aparece en el otro polo como una autonomización de estas mismas condiciones. Claro, o sea, es decir, esas condiciones objetivas, al liberarse, se convierten en autónomas, por así decirlo. Y empiezan a formar ya lo que es el capital. A ver, seguimos. Vale, bueno, cuando la relación entre capital y trabajo no está puesta, bueno, aquí he titulado el capital puesto por sí mismo, pero cuando la relación entre capital y trabajo no está puesta, nos dice Marx, perdón, contra los mitos, bueno, esto lo titulo contra los mitos de la economía política, bueno, pues me ha parecido que lo que estaba haciendo era una crítica a la economía política clásica en un doble sentido. Eh, en primer lugar, en este primer punto del PowerPoint que hablo, proyección de la acumulación originaria de la relación capitalista actual. Nos dice, cuando la relación entre capital y trabajo no está puesta, si se considera la transformación originaria de dinero en capital, se nos impone a la observación que el dado que se presenta como capital debe estar en posesión de materias primas, instrumentos de trabajo y medios de subsistencia para que el trabajador pueda vivir durante la producción. Dice Marx que esto suscita la impresión, la apariencia, de que debe haber ocurrido previamente una acumulación previa al trabajo y no surgida de este por parte del capitalista, lo cual lo capacita para poner a trabajar y mantener a los obreros. La crítica de Marx a este primer punto es que este acto del capital no puesto por el trabajo e independiente de él, este acto de acumulación originaria del capital, que encima no es tal y como la presentan los economistas, que esto luego lo trabajará en la acumulación originaria en el capital, nos dice que además esta supuesta acumulación originaria es trasladada o proyectada de su génesis hasta el presente y se deriva de ahí el derecho del capital a los frutos del trabajo ajeno. O sea, lo que está haciendo es una proyección legitimadora a lo largo de la historia para justificar cómo funciona el capital en la actualidad. Lo que pasa es que el capital en la actualidad no funciona así, porque el trabajo ya puesto por sí mismo es la que genera después eh, ese trabajo objetivado muerto, por así decirlo. Entonces el obrero se encuentra con las condiciones que él mismo ha producido, pero es que, además de eso, en segundo lugar, nos va a decir que es cierto que se puede acumular dinero a través del intercambio de equivalentes, en cuanto a la acumulación originaria del capital, ya aquí propiamente referida, pero es que sería, según él, poco significativo, de modo que los supuestos para el capital provienen más bien de la usura. Dice que en particular ejercía respecto a la propiedad de la tierra y de la acumulación de bienes inmuebles mediante las ganancias comerciales. Y después nos comenta que el capital no proviene de la propiedad de la tierra, aunque matiza que a lo sumo puede provenir del arrendatario, en tanto comerciante en productos agrícolas, ni de la corporación, aunque también abre la puerta a que haya alguna posibilidad, o sea, que tampoco cierra las puertas a ninguno de los dos. Pero nos dice que solo encuentra
las condiciones para comprar el trabajo libre una vez que éste es separado de sus condiciones objetivas de existencia por el proceso histórico. Solo entonces se encuentra la posibilidad de comprar esas condiciones. Es decir, no se puede decir que el capital por sí mismo es el que pone en marcha el proceso capitalista, porque esto sería básicamente un tipo de a priorismo que no da cuenta de las condiciones que exige el capital mismo para existir, que solo se convierte en capital cuando logra vincularse a trabajadores libres y medios de subsistencia y materiales que antes era propiedad de las masas y a los que se las tiene que arrebatar. ¿No? Entonces nos dice que lo que capacita al patrimonio de dinero para devenir capital es la presencia de trabajadores libres y medios de subsistencia que antes eran propiedad de esas masas, es decir, que la riqueza existente bajo la forma de dinero solo se puede cambiar por las condiciones objetivas del trabajo cuando éstas están separadas del trabajo mismo y que esto no es obra del capital, no es obra económica, por así decirlo, del propio capital, sino que depende de un proceso histórico en el que el propio dinero, por así decirlo, que después se va a transformar en capital, tiene su papel, como veremos ahora, pero no es el único, no es exclusivo suyo el papel. O sea, es decir, hay otro tipo de procesos históricos que van a jugar su papel aquí también. Entonces, eh, es cierto, nos dice Marx, la época de disolución de los viejos modos de producción coincide con una fase en la que el patrimonio de dinero se ha desarrollado hasta alcanzar cierta amplitud. Y él mismo nos dice además, es agente de esa disolución y esa disolución es condición para transformar ese patrimonio en capital. O sea, nos dice, vale, efectivamente, es necesario que exista ese dinero y además, digo más, ese dinero es un agente propio de disolución de esa relación objetiva entre los trabajadores y la propiedad, ¿no? Que antes era indisoluble. Nos dice que su existencia no basta. ¿Por qué? Bueno, y nos pone un ejemplo histórico de que de lo contrario, Roma hubiese concluido su historia con trabajo libre y capital, porque existía gran patrimonio de dinero acumulado ya y se desarrollaba también el ente monetario. Y nos dice que allí la disolución de las viejas relaciones de propiedad estaba desarrollado, o sea, estaba vinculado al desarrollo del patrimonio de dinero, al comercio, pero que en vez de conducir a la industria, condujo al predominio del campo sobre la ciudad. Por lo tanto, la forma originaria del capital no ocurre porque el capital acumule las condiciones objetivas de la producción. Es decir, el capital no crea las condiciones objetivas del trabajo, sino que su formación ocurre gracias a que a través del proceso histórico de disolución, o sea, a través del proceso histórico se disuelve el antiguo modo de producción y el dinero aquí adquiere capacidad de comprar las condiciones objetivas de trabajo y de cambiar el trabajo objetivo, o sea, el trabajo vivo por dinero. Bueno, esto nos lo explica diciendo que el trabajo antes de la existencia del capital solo podía valorizarse en forma de trabajo artesanal o a pequeña escala y que eso permite acumular precisamente muy poco, que produce muy poco plusvalor y que ese plusvalor se consume en su mayor parte y no se dedica al mercado. Por eso, la forma originaria del capital no ocurre porque el capital acumule condiciones objetivas de producción separadas del suelo y afundidas con el trabajo humano. Es decir, la mera acumulación de capital no es suficiente para generar la relación entre capital y trabajo. Esto es una interpretación que, bueno, en parte por eso el capítulo 25, creo que es del Capital, el llamado, ¿no? Creo que se llama sobre la llamada acumulación originaria de capital, tiene ese llamada acumulación originaria de capital. Porque Marx no intenta, y muchas veces se ha puesto énfasis por parte de los marxistas, algo equivocadamente, Marx no intenta demostrar que, bueno, aunque en parte sea importante, que el capital va acumulándose a través de, por ejemplo, la colonización de América, etcétera, y que va logrando, digamos, amasar fortuna y que gracias a este proceso puede emerger el capitalismo. No trata de explicar solamente eso, que es una parte importante, sino que lo fundamental para Marx es que se genere la relación social capitalista. Y para que se genere la relación social capitalista no basta simplemente con el desarrollo del dinero y del comercio, sino que es necesario también, al mismo tiempo, la separación del productor de sus propios medios de trabajo. Y estos medios de trabajo no se separan del productor simplemente porque crezca el comercio. Esto, bueno,
Tampoco he querido traer aquí a colación otras lecturas, pero bueno, esto ha sido ampliamente corroborado. Ha habido posiciones dentro del marxismo muy cercanas al mercantilismo, por ejemplo, la de Paul Suisi, etcétera. Bueno, básicamente lo que nos vienen a decir es que el desarrollo del comercio en ningún momento ha generado capitalismo por sí mismo. Es más, el desarrollo del comercio incluso ha llegado a acentuar y a reproducir a gran escala las relaciones de servidumbre, lo que se llamó la segunda servidumbre en el este de Europa, y que precisamente no culminó en capitalismo. Para que el capitalismo se haya desarrollado han hecho falta otro tipo de procesos. No basta con el desarrollo del dinero. Bueno, Marx dice aquí que el dinero sí que opera de esta manera. Habría que ver hasta qué punto ha sido esto en algunos lugares y hasta qué punto no ha sido así en algunos lugares. Bueno, hay varias interpretaciones dentro del marxismo sobre esto. Y bueno, básicamente sigo un poco con lo que dice. El dinero solo participa en este proceso como medio de separación y en cuanto colabora en la producción de trabajadores libres al acelerar su carencia de propiedad. Bueno, aquí la clásica tesis de que el dinero genera diferenciación entre la propia clase campesina, genera, digamos, una diferenciación de clase entre campesinado rico, kulak clásico y otros trabajadores desposeídos, que el dinero contribuye a eso. Eh, Al obligar al campesinado a la venta de materiales, o bueno, de bienes al mercado, por la imposición por parte de los terratenientes de una renta de la tierra monetaria y no en servicios, ni en trabajo, ni nada, ¿no? Bueno, en parte esto es así, pero bueno, tampoco agotaría toda la discusión, como él mismo dice, bueno, esto es una parte. Nos dice, bueno, que de esta manera los arrendatarios ingleses expulsan a los pequeños campesinos sin tierra, arrojándolos al mercado de trabajo libres de propiedad y de relaciones serviles. Bueno, aquí un comentario interesante. Nos dice que primero van a intentar el robo y también el vagabundeo, pero que las leyes lo impiden, de modo que, y esta es una tesis que también maneja en el capítulo 25, el propio gobierno aparece como condición del proceso histórico de disolución y creador de las condiciones para la existencia del capital. Bueno, que vamos, que el capitalismo no puede prescindir en ningún momento del Estado y que ha sido un instrumento también que ha garantizado ese progreso histórico, por así decirlo, ¿no? Bueno, dice que por otro lado los medios de subsistencia estaban ahora a disposición del dinero y el dinero no los había creado ni acumulado, sino que estaban allí, eran consumidos y reproducidos antes de que se los consumiese y reprodujese por intermedio del dinero. Ya con la llegada del modo de producción capitalista, esos bienes de subsistencia son arrojados al mercado de cambio, separados de su condición inmediata con de las bocas de los retailers, que serían bueno, creo que está traducido ahí como servidores. Bueno, me imagino que se referirá a lo diré. Bueno, no a los siervos, porque los siervos implican una relación de servidumbre que igual ya no existía en esa época, pero bueno, a los arrendatarios, no, no sé cómo se dice, a los que alquilaban las tierras en el feudalismo. Bueno, la cosa es que, bueno, aquí lo que pasa es que hay una transición del uso bueno, del valor de uso al valor de cambio y que también los instrumentos van a empezar a formar parte del mercado que anteriormente no se mercantilizaban, ¿no? Bueno, pues básicamente aquí lo que nos está diciendo es lo mismo, es decir, realmente esa acumulación originaria, o lo que se ha llamado la acumulación originaria, es la generación de la relación social capitalista, la generación por una parte de capital, pero por otra parte de trabajadores libres. Vale. Bueno, seguimos con esto. Mm, vale. Bueno, va a insistir un poquito más en las próximas páginas. En la 471 y 72 en el papel del dinero como disolvente. O sea, todavía no hemos pasado esto. Nos dice que durante el siglo XVI se acrecienta la masa de mercancías circulantes y del dinero, creándose nuevas necesidades y elevándose el valor de cambio de los productos locales. Esto estimula la disolución de las antiguas relaciones de producción y acelera la separación del trabajador y estimula asimismo la transformación del dinero en capital.
Por lo tanto, el dinero ayuda en parte a despojar de estas condiciones a las fuerzas de trabajo de los individuos y, en parte, dice, este proceso avanza sin él. Una vez consumado esto, pudo situarse como intermediario entre esas condiciones el dinero y las fuerzas de trabajo vivas comprando las unas con las otras. Vamos, lo mismo de siempre. Lo que viene diciendo las anteriores páginas de que el dinero contribuye, pero no es todo el proceso histórico, bueno, rechazando esa opinión mercantilista. Bueno, Hobsbawm parece decir que si se acerca alguna explicación Marx en estas páginas de las Formen, se acerca más a la explicación de Paul Sweezy, más mercantilista, porque insiste en este papel del dinero como disolvente, en este papel del comercio como disolvente en este caso. Pero bueno, a mí me parece que deja bastante claro que esa no es su posición, o que, quiere decir, efectivamente es parte de ello, pero no explica el paso del feudalismo al capitalismo, el simple crecimiento gradual de la burguesía a través de la acumulación del capital comercial. Bien. Y ahora sí, el capital puesto por sí mismo, que le he titulado el apartado. A ver, ¿qué hora tenemos? Y media. Vale. Bueno, nos dice Marx en cuanto al capital puesto por sí mismo que la producción basada sobre el valor de cambio y la entidad comunitaria basada sobre el intercambio de esos valores de cambio supone al mismo tiempo que produce la separación del trabajo con respecto a sus condiciones objetivas. Este intercambio de equivalentes tiene lugar sobre una producción que descansa sobre la apropiación del trabajo ajeno sin intercambio, pero que se presenta bajo la apariencia de intercambio. Este sistema de intercambio descansa sobre el capital y si se lo considera, como se muestra en su superficie, como sistema autónomo, se da esta apariencia necesaria que se trata de un sistema de intercambio. Pero bueno, el dominio del valor de cambio supone capacidad ajena de trabajo vivo como valor de cambio, es decir, separación de la capacidad viva de trabajo con respecto a sus condiciones objetivas. Y este sistema pone intercambio de trabajo objetivado por capacidad de trabajo y, en consecuencia, apropiación del trabajo vivo sin intercambio. Bueno, aquí, en mi opinión, hay un lío bastante importante porque creo que se resume en que lo que he puesto aquí, el intercambio de equivalentes, es la apariencia necesaria tal y como se presenta en producción capitalista, pero que realmente se funda sobre una producción basada en la apropiación de trabajo ajeno sin ningún tipo de intercambio. O sea, la diferencia entre el intercambio entre fuerza de trabajo y capital y lo que es el proceso de valorización, que realmente donde se obtienen las ganancias, en el que no hay un intercambio, hay una apropiación, una explotación de trabajo ajeno. Y nos dice, si la transformación del dinero en capital supone la separación del trabajo respecto a las condiciones objetivas del trabajo, que se autonomizan, el capital, una vez surge, extiende esta separación entre trabajo y propiedad. O sea, esa separación entre trabajo y propiedad es un supuesto del capital, a la vez que es el resultado natural de la lógica capitalista, ¿no? Bueno, que creo que esto también lo llevaba diciendo tiempo. Ahora lo menciona en el sentido en que aniquila el trabajo artesanal y aniquila también la pequeña propiedad de la tierra, entre otros. Y nos dice, la producción de capitalistas y trabajadores asalariados es el producto fundamental del proceso de valorización del capital. Cuando el trabajo objetivado es puesto como una subjetividad contrapuesta al trabajador, autonomizada, como propiedad ajena, cuando el capital se opone al trabajo, el capital es al mismo tiempo necesariamente, nos dice, el capitalista. Y aquí hace una crítica al socialismo utópico diciendo que, bueno, el socialismo utópico, según Marx decía, básicamente que no necesitamos al capitalista, pero sí al capital, y nos dice que es imposible que exista un capital sin una relación capitalista, por así decirlo, y sin la personificación del capitalista. Porque en el concepto de capital mismo está contenido el propio capitalista. Y nos dice que el error inverso se comete cuando se habla de capital en la antigüedad o de capitalistas romanos, porque no existe la relación social capitalista. Es decir, el capital es una relación, y nos lo aclara en la penúltima página, una relación social de producción. El capital no es algo, no es una cosa, el capital es una relación. Por lo tanto, si es una relación, tiene sus dos polos, que son trabajo, capital, o sea, capitalista y trabajador, y no se puede encontrar en cualquier sociedad.
al menos de forma predominante. Vale, seguimos. Bueno, estoy titulado Dos formas de aparición del capital, que nos va a exponer más, ¿no? La manufactura y la relación arrendatario-jornalero libre. Es decir, cómo aparece el capital históricamente en dos formas. En primer lugar, como digo, la manufactura, que somete en primera instancia, nos dice, fundamentalmente al trabajo que requiere menor grado de habilidad artesanal. Es decir, que la manufactura nace, y esto es algo que, bueno, yo creo que ha venido a ser corroborado por los análisis económicos, bueno, de la historia económica, nace en la industria campesina accesoria, esa industria campesina complementaria, y que ya más adelante somete a la industria urbana dirigida al mercado externo, orientada al valor de cambio, por ejemplo, las ciudades renacentistas, etcétera. Pero que primero, esta forma originaria de capital, que va a destruir los antiguos modos de producción y que incluye la manufactura, va a emerger en en la industria campesina. Y por otro lado, en segundo lugar, ¿dónde más va a emerger? Pues va a emerger en la relación entre el arrendatario y los jornaleros libres, ¿no? La transformación de la población agrícola en jornaleros libres, que nos dice que comienza antes que la propia manufactura. Esto creo que también es algo que ha sido corroborado. Bueno, actualmente las explicaciones que se manejan de la transición del capitalismo, del feudalismo al capitalismo, ponen el acento en que el capitalismo nació fundamentalmente en el campo. O sea, esas teorías de que el capitalismo nace en la ciudad creo que han sido crecientemente desechadas, menos por lo que he oído, en la mayoría incluso que están en desacuerdo entre ellos, pero al menos ponen el foco en que surgió precisamente de esta relación entre arrendatario y jornalero libre, bueno, y más concretamente en Inglaterra, en ese sistema triádico entre terrateniente, arrendatario y jornalero libre, ¿no? Por eso, bueno, nos dice Marx que comienza más tempranamente. Y que por eso los antiguos, ¿no? Que la Grecia y la Roma antigua nunca pudieron llegar a la industria propiamente urbana, a la gran industria, básicamente porque es presupuesto de esa gran industria la inserción del campo en toda su amplitud en la producción de valores de cambio, ¿no? Porque para que se produzcan fábricas de vidrios, siderúrgicas, nos dice que no pueden organizarse de forma corporativa y requieren de la producción en masa, de la venta de un mercado general, de patrimonio, dinero por parte del empresario, y que esto, bueno, que requeriría en este caso también como condición que el campo mismo esté inserto en relaciones de producción capitalistas. Bueno, creo que esto también lo trabajan en el capítulo 25. Y nos dice que después la disolución de esas relaciones de servidumbre, esa aparición del jornalero libre y el surgimiento de la manufactura, a continuación, van después transformando luego cada vez más todas las ramas de trabajo en ramas promovidas por el capital. Bueno, esta explicación, la verdad que yo por lo que he leído parece bastante más acertada, pero bueno, que el capitalismo emerge en el campo, se va extendiendo en Inglaterra a a las industrias urbanas y finalmente culmina con la revolución industrial, ¿no? Pero que lo fundamental aquí sería la generación primero de la relación social capitalista y después de la industrialización. Y por último, ya para terminar, lo que he llamado paradojas de la sociedad burguesa, lo llamo así, pues bueno, por lo que comentaré ahora, pero bueno, nos dice que básicamente la producción basada sobre el valor de cambio, bueno, estos son las dos últimas páginas que tienen un título particular, que no lo tengo aquí, se llaman El intercambio de trabajo por trabajo descansa sobre la carencia de propiedad por parte del trabajador. Esa es la paradoja que nos viene a decir, ¿no? Básicamente, la producción basada sobre el valor de cambio es intercambio de trabajo objetivado como valor de cambio por trabajo vivo como valor de uso. Intercambio entre capital y trabajo, básicamente.
es decir, comportamiento del trabajo con sus condiciones objetivas como si fuese una propiedad ajena, es decir, enajenación del trabajo. En las diversas formas en las que el trabajo se comporta con sus condiciones de producción como con su propiedad, precisamente la paradoja es que la reproducción del trabajador no es puesta a través del mero trabajo, pues su relación con la propiedad nos dice no es resultado, sino presupuesto de su trabajo, esto lo ha dicho antes, que le pertenecen esos instrumentos, esos medios de subsistencia, etcétera, antes de trabajar, gracias a la conexión objetiva del trabajador con una entidad comunitaria con las que se encuentra. Es la entidad comunitaria la que le garantiza en caso, por ejemplo, de, la, de los gremios, lo que le garantiza la propiedad a ese maestro, etcétera, le garantiza esa propiedad antes ya del trabajo y no después. Esas condiciones son producto de un trabajo histórico universal de la entidad comunitaria que no parte del trabajo del individuo ni del intercambio de su trabajo. En los gremios no se intercambia trabajo y no depende de su trabajo esa propiedad. Pues bien, la paradoja aquí es precisamente que el intercambio de trabajo por trabajo descansa sobre la carencia de propiedad por parte del trabajo en cuanto base del trabajo. Bueno, pues es así la frase un poco rara, lo que nos viene a decir básicamente es que precisamente donde se intercambia valor, trabajo, por otro trabajo, paradójicamente es en aquella sociedad en la que hay unos individuos sistemáticamente excluidos de la propiedad, de su propio trabajo, y que los anteriores modos de producción, donde supuestamente, bueno, debería imperar este modo, ¿no?, de intercambio de trabajo por trabajo, porque, bueno, digamos que esos artesanos trabajaban, etcétera, y iban a producir sus propias condiciones así, eh, digamos que en esos justamente no es el trabajo el que les dota de propiedad, sino con anterioridad a ese trabajo ya disponen de esa propiedad gracias a la relación comunitaria con su corporación o la pertenencia a una tribu, en el caso de ese estado histórico número uno. Esa sería la paradoja. Y la segunda, pues que no es una paradoja, pero bueno, como ya era la última diapositiva, pues la incorporo aquí. Es la última cita, la última frase de los Grundrisse, que bueno, pues ha acabado bastante bien, ¿no? Tenía pinta de que este libro podría acabar perfectamente con una palabra a mitad, porque son apuntes, son notas. Nos dice Marx que esta forma de enajenación del trabajo, bueno, esta relación social burguesa, contiene en sí, en forma invertida, apoyada sobre la cabeza. Esta frase le gustaba mucho a Marx, me parece a mí. Creo que la utiliza para hablar de que él invertía y ponía de cabeza la dialéctica hegeliana. Nos dice la disolución de todos los presupuestos limitados de la producción y crea los presupuestos no condicionados de la producción, es decir, las condiciones materiales plenas para el desarrollo universal de las fuerzas productivas de los individuos. O sea, el capitalismo contiene en sí mismo la superación del propio capitalismo, o al menos, si no la contiene, pone los presupuestos para una sociedad en la que no aparezcan las potencias humanas objetivadas en forma de capital, sino que se trata de individuos libres desarrollando plenamente sus fuerzas productivas, ¿no? Y así termina el primer tomo de los Grundrisse. Así que, pues nada, muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Y pues nada, ahora comentarios, preguntas, lo que sea, y después hablaremos, como ha escrito aquí en el chat Ander, no lo hemos comentado, de cara a las próximas sesiones que hacemos. Pero bueno, primero entiendo que ya relacionado con el contenido, primero. Bueno, solo un comentario, digamos, erudito. En la edición que tenemos del siglo XXI, que es la que estamos trabajando, en la página
en la página, en la penúltima, en la 477, donde aparece, hemos visto cómo la verdadera naturaleza del capital solo se hace presente al final del segundo ciclo. En la edición alemana de la Mega, ahí aparece un título que es Kreislauf des Kapitals, es decir, circulación del capital. Diríamos que, siguiendo con la clasificación que hace Hiroshi Ushida en su libro, donde ahora estábamos hablando, Marx habla en este apartado de las formaciones económicas capitalistas, y en lo que es en el volumen 2 del siglo XXI comienza hablando del circuito del capital, con los temas que dice Ushida que trata. En realidad, el inicio del circuito del capital en la edición en español son estas 3 últimas páginas. O sea, estas 2 últimas páginas, el párrafo final de las 477, la 478 y la 479. O sea que el cierre con esa frase tan impactante y tan conocida de Marx, del volumen 1, es una opción de los traductores, de Pedro Scaron y de Arico. Pero porque en la edición alemana continúa, o sea, empieza el párrafo, hemos visto cómo la verdadera naturaleza del capital, sigue la página siguiente, el párrafo que tenemos, y luego sigue el texto. Sigue el texto que aparece en el volumen 2. O sea que la separación que hay, que han hecho los alemanes, es un poco más arriba. Digo, para que lo sepamos. Les ha quedado una frase menos redonda a los alemanes entonces. Claro, aquí cierran con una frase redonda y luego hay en las próximas 45 páginas habla del dinero y la circulación del capital. Pero es que comienza a hablarlo aquí ya. Como decir que yo creo que estas formen, estas últimas 40, 50 páginas, si son las más conocidas de los Grundrisse junto con la introducción, no es casualidad, y es que estos temas generalmente no son retomados del todo, aunque sí que aparecen en la acumulación original del capital, pero sí que contienen ciertos elementos que no son después desarrollados más allá de la introducción general a la contribución de la economía política en 1859, cuando se habla de los estadios históricos, y menciona Marx el modo asiático, el antiguo, el feudal y el capitalista, ¿no? Pero que, bueno, no son tan retomados y que yo creo que también en parte reside la importancia de esas últimas 40 páginas. También me imagino que es porque son de las más inteligibles de todo el texto, junto con el método y la introducción, porque el resto, bueno, para mí es una obra bastante complicada, pero bueno. Bueno, y por continuar con la cuestión de las ediciones comparadas, la edición que estamos viendo coincide, sin embargo, con la separación que hace en inglés la edición de Penguin, la de Martin Nicolaus. Que Martin Nicolaus termina con el mismo párrafo, termina un apartado con el mismo párrafo con el que termina el primer volumen, y luego sigue otro párrafo, ¿eh?
que del mismo manuscrito 5, porque es el manuscrito 5, pero en la edición de Martin Nicolaus es al inicio de lo que en español es el volumen 2, donde aparecen los títulos que le ha puesto él. Circulación del capital y circulación del dinero, presuposición del valor en cada una de las formas del capital, etcétera. Es decir, que la edición española sigue el criterio de encabezamientos, de títulos que tiene la edición británica de Martin Nicolaus y no la edición alemana de Dietz y de la Mega, que inicia, como he dicho, un poco antes con el párrafo ese de circulación del capital. Y no hay ningún comentario, yo creo que podríamos iniciar el debate o los comentarios acerca de qué vamos a hacer y si vamos a seguir ahora o no vamos a seguir ahora, etcétera. Bueno, Andrés. Sí, una pregunta que en la página 465 aparece el término fuerzas productivas espirituales y la verdad no sé exactamente a qué se refiere. Bueno, está entre paréntesis y eso, pero no sé. Al principio de la página 465. No sé si se referirá a la conciencia y en todo caso a la ciencia. Aunque la ciencia suele incluirse también en fuerza productiva material. Yo diría que esto hace referencia a la famosa separación entre base y superestructura. Las fuerzas productivas materiales y la forma en que se organizan determinan cómo se desarrolla el resto de la vida social, que normalmente analizamos como el ámbito de la política, del derecho, de la cultura, del arte, de la religión. Todas esas serían las que aquí denomina espirituales, que también lo hace en otras partes, por ejemplo, en los cuadernos, el manuscrito económico filosóficos, también utiliza esta expresión. Es decir, sería lo que habitualmente denominamos la superestructura. Por lo menos así lo interpreto yo. Vale, bueno, gracias. Enrique, sí, adelante. Recordar, por ejemplo, como también Dietzgen habla que la realidad se vive en materia y espíritu, las fuerzas materiales y espirituales. Y Marx y Engels le da mucho valor a ese escritor proletario, ¿no? Que reforzaría esta interpretación. Enrique, no sé si estás hablando, pero nosotros no te oímos y tienes la mano alzada. ¿Se me escucha? Hola, hola. Ahora sí, yo al menos. ¿Se escucha? Sí, ahora sí, ahora sí. Bien.
una pregunta al expositor. Adrián, ¿verdad? Sí. Cuando inició la exposición, creí escuchar o creí entender que dijo que esa preocupación del texto en Marx no es para explicar la disolución del feudalismo. Y yo creo que a lo largo de todo el texto es precisamente el centro uno de los puntos importantes de la explicación de Marx. Esto es, él habla en distintos momentos y efectivamente es repetitivo de la disolución del trabajo, dice él, y de la propiedad. Incluso reitera que estos son un presupuesto para poder hablar del capitalismo. Utiliza la categoría trabajo libre, que es el del proletario posterior, de la aniquilación del trabajo artesanal y más aún la transformación de la población agrícola en jornalero. Y toda digamos, el despido, el arrojo a la calle de todos los servidores ligados a los señores feudales. Esto es, no sé si eso quiso decir, pero me parece que son todos los planteamientos de lo que es la disolución de las formas anteriores para establecer el dominio del capital. Por eso son las formas que preceden. Nada más. Gracias. Víctor, Yo iba a contestar un poco a lo que decía Enrique, y es que, si me lo permites, Adrián, yo creo que sí que se acierta cuando se dice esto de que aquí Marx no se dedica a hablar, digamos, en detalle de transición del feudalismo al capitalismo, básicamente porque lo que está aquí haciendo es dibujar las líneas de las leyes, digamos, históricas, ¿no? Ese desarrollo historicológico que veníamos viendo, y no se va a, digamos, a detener a hacer un análisis de la historia realmente, vamos a decir, la que realmente se dio, ¿no? Concreta. Ya en páginas anteriores dijo que no hacía falta describir toda la historia para conocerla. Entonces aquí digamos que estamos en el mismo planteo. Por el hecho de que se nos esté dando, digamos, un esquema lógico de cómo va cambiando la relación con la propiedad y cómo cambia la propiedad que se tiene de las condiciones objetivas de la producción, cómo esto va modificándose y afecta a la historia, pues bueno, es, digamos, esas leyes históricas que va descubriendo Marx. Pero esto no quiere decir que este sea un texto específico, ¿no?, de la transición del feudalismo al capitalismo, que, como yo creo que acertadamente Adrián ha comentado, pues genera debate, ¿no?, en dónde está realmente la acumulación originaria y cuáles fueron los procesos específicos. ¿Y cómo no va a generar debate? Cuando evidentemente lo que son leyes producto de un desarrollo lógico, es decir, que son leyes descubiertas por el hecho de hallarle una lógica a todo este proceso histórico, pues eh, es bastante evidente, ¿no?, que en cada momento particular se van a presentar bajo una apariencia u otra, en el sentido de que van a estar más condicionadas por unos factores u otros, y al final es un poco probabilística, ¿no? Tú tienes una ley, digamos, que se corresponde con esa lógica interna del movimiento histórico, pero esa ley no se cumple a pies juntillas y evidentemente, pues luego, de cara al análisis, pues surge todo este tipo de debates.
Sí, o sea, yo creo que lo que hace Marx básicamente en este capítulo, un poco en congruencia con la crítica a la economía política, es presentar bueno, intentar justificar que el capital no es un producto meramente natural, sino que para su surgimiento hace falta una serie de presupuestos. Y que en esa medida, esos presupuestos que se pueden simplificar a lo largo de estas páginas, entre por una parte, trabajadores libres y por otra parte, capital, esos serían los dos presupuestos fundamentales, no tienen lugar a lo largo de toda la historia. Y por lo tanto, Marx recurre a la historia y a la descripción de esos acontecimientos históricos en tanto que le sirven, digamos, para rechazar esas explicaciones históricas de que el capital ha existido siempre y que siempre ha estado oculto, por así decirlo, esperando a despegar en algún lugar, ¿no? En algún lugar fantasmagórico, no. La relación social capitalista solo surge en el capitalismo, es propia del capitalismo. Y para eso, pues tiene que recurrir a decirnos que, bueno, que existen ciertas formas de propiedad históricas, como son la forma asiática, la forma germánica, etcétera, y en la que precisamente Marx subraya, y esto es lo que hace en las anteriores páginas, o sobre todo las anteriores páginas, subraya que una de las características centrales era que trabajo y propiedad no estaban separados, sino que formaban un vínculo indisoluble. Solo con el capitalismo se separan, y que esta es la particularidad del capitalismo, por así decirlo. Solo en tanto que le sirve para esa explicación, Marx nos va a hacer descripciones, pero muy a grandes rasgos, de lo que eran ese tipo de sociedades, porque a Marx tampoco le interesa delimitar la sustantividad de esas sociedades y tampoco delimitar cómo surge, porque aquí menciona varias veces, nos dice Marx, el dinero, insiste, el dinero ejerce como disolvente de viejas relaciones de propiedad y va generando también en cierta medida, va generando esos trabajadores libres, ¿no? Con la diferenciación campesina, por ejemplo. Pero nos dice, bueno, pero es que el resto lo hace el proceso histórico. Y tú te preguntas, ya, bueno, pero ¿cuál es ese proceso histórico? Pues no, Marx no te lo quiere explicar, o sea, no te lo quiere, no le interesa explicar ese proceso histórico. Te explica como mucho un par de detalles sobre cómo el dinero opera de forma diferenciadora y te explica también un par de detalles de que el gobierno inglés, y esto es lo que hace también creo que en el capítulo 25, que el gobierno inglés tomó determinadas decisiones. En este caso, pues bueno, los cercamientos que ni siquiera los menciona aquí. Es decir, ese proceso histórico no está delineado. Creo que en el tomo 3 del Capital habla un poco más de cómo es esa transición del feudalismo al capitalismo tuvo lugar de una forma por la vía revolucionaria o por la vía reformista y creo que profundiza algo más, pero Marx no tiene una teoría de la transición del feudalismo al capitalismo. Creo que esto además se ve muy bien si se leen a los autores que sí que han tratado de elaborar una teoría del feudalismo al capitalismo, te das cuenta y dices, bueno, claro, es que Marx no se centró en esto. Pues hay autores que además, aquí Marx tampoco está tratando de elaborar una ley fundamental, una ley motriz de lo que es la sociedad feudal, que es lo que otros tipos de autores sí que han intentado hacer para determinar cuál era su surgimiento, su desarrollo y finalmente su defunción, como Marx hace realmente con la sociedad burguesa. Eso Marx no lo hace aquí y tampoco nos explica pues, ese punto de inflexión entre el uno y el otro. Como mucho tenemos esbozos que, bueno, tienen cierta coherencia, pero que en otras ocasiones han sido también rechazados por la evidencia histórica. O sea, bueno, que eso no pasa nada. Marx también estaba limitado históricamente, no leía de todo. Y bueno, recordemos que esto está escrito en 1857, si no me equivoco, cuando básicamente la ciencia histórica apenas se había desarrollado. Esto lo dice, creo que Hobsbawm en la introducción que pasé el otro día por el WhatsApp, lo dice claramente, es que no había material histórico ni siquiera para intentar esbozar algo con fundamento y sustancia, más allá de hipótesis que, bueno, son muy interesantes porque nos sirven para trabajar. Pero bueno, Víctor. ¿Ibas a decir algo o no, Víctor? Porque te he visto con la mano levantada, ¿la has bajado? Perdona, que estaba con el
micro en silencio, no me había dado cuenta. Bueno, lo que quería comentar es que yo sí que creo que existe una teoría marxista o de Marx con respecto a la transición del feudalismo del feudalismo al capitalismo. Por lo menos yo creo que se ubica dentro de una posición específica dentro de los debates que ha habido. Me refiero en concreto a la acumulación originaria en el capital, a ese capítulo. Porque sí que es verdad que Marx pone el acento en que es el caso inglés y que evidentemente puede haber otros casos, pero no es menos cierto que yo creo que ahí sí que tenemos claramente, pues, de nuevo una explicación lógica de cómo acontecieron los hechos y por qué acontecieron así. No necesariamente algo que yo creo que no vamos a encontrar en Marx en ningún momento, que es una descripción de la historia en particular. Tal vez pues eso podamos encontrarlo en otros escritos, pero aquí no. Pero sí que creo que, bueno, pues y puede que no de una forma absolutamente completa, como ya digo, limitada al ejemplo inglés, pero sí que creo que de cara a esos debates sobre la transición del feudalismo al capitalismo y el, digamos, necesario análisis histórico desde la perspectiva marxista que habría que hacer, ¿no?, del desarrollo de la historia, que no es a lo que se dedica aquí Marx, por cierto, de nuevo, yo creo que sí que se tiene una teoría pues bastante. Yo creo que es claro Marx en esas páginas. Y en ese sentido yo creo que no sería del todo correcto decir que no existe una teoría de la transición. Sí es cierto, ¿no?, lo que tú señalas, que yo no considero que podamos hablar, por lo menos teniendo habiendo leído lo que yo leí de Marx, que no podamos hablar de que existan teorías de Marx sobre otros modelos de acumulación aparte del capitalista, en el sentido de que puede que haya esbozos de los mismos, pero no un despliegue completo de su movimiento. Entonces, pues bueno, yo creo que de cara a esos debates, pues habría que ver precisamente, ¿no?, ese capítulo de acumulación originaria y cómo se pone mucho el acento en el campo, en las nuevas relaciones de producción y en cómo los sujetos económicos pues interactúan con estas. Yo también creo que en los análisis concretos lo que se ve es un lógico ir y venir. A veces tiene más peso el campo, otras veces tiene más la ciudad. Esto ya, yo creo que, si no recuerdo mal, aparece en las páginas, ya lo comenta Marx en cierta medida. Pero vamos, que lo que observamos es que evidentemente es un objeto de análisis muy complicado, puesto que al final pues tiene estas idas y venidas, ¿no? Estas, digamos, tendencias y contratendencias. Entonces, pues sí que sería muy difícil pretender aplicar lo que aquí se dice o lo que se dice en otros textos marxistas a un análisis, pues, digamos, mecánico de, por ejemplo, la transición del medievo italiano a la época moderna, ¿no? Pues eso sería al capitalismo italiano, pues eso me parecería muy complicado. Eso es todo lo que quería comentar. Sí, A ver, Enrique. sí, quiero aclarar, y cuando pregunté es por lo siguiente, para mí el manejo del concepto disolución de la formación del trabajo libre y su presupuesto, como lo explica en el texto, la aniquilación del trabajo artesanal, la transformación de la población agrícola, el despido de los servidores del Señor, me explican y me ayudan a entender el desarrollo de las fuerzas productivas, me explican y me permiten entender el paso del feudalismo al capitalismo. Me parece que efectivamente, no es el eje del planteamiento
de Marx. Marx está en estos apuntes. Dice formas que preceden a la formación. Entonces, por eso son los formens. Sin embargo, y el eje no es ese, el eje no es del feudalismo al capitalismo, pero lo explica, para mí, me da claridad para entender históricamente el fenómeno, aunque no sea el centro del estudio, esta parte del cierre de los Grundrisse. Bien, gracias. Sí, no, ya para un poco para cerrar. Claro que la separación de los trabajadores con respecto a los medios de producción nos da las pistas y de hecho las pistas más importantes para saber cuáles son las condiciones, los requisitos para que emerja el capitalismo. Pasa que aquí Marx no está trabajando porque, por ejemplo, sí que la acumulación original lo trabaja algo más. ¿Por qué, por ejemplo, se tiende a despojar a esos trabajadores de sus propios medios de producción, más allá de lo que dice el dinero? Pero ¿por qué sucede esto? Esto es algo que generalmente ha sido trabajado por marxistas posteriores. En el debate en torno al desarrollo del capitalismo de Maurice Dove, el debate de la transición o el debate Brenner, etcétera, ¿no? Donde se expresan diferentes opiniones de por qué sucede esto. Unos dicen que es porque la lucha de clases eh, hace o produce que los capitalistas, o sea, que los terratenientes vayan a tener que en un momento determinado, ante la caída de su ganancia, mercantilizar la tierra. Esa igual puede ser la opinión más de Brenner. Otro tipo de opiniones más mercantilistas como la de Sweezy. eh, bueno, que el campesinado tiene que orientarse crecientemente al mercado, por ejemplo. Eso es lo que no se desarrolla del todo aquí, pero bueno. No, es que no, yo creo que es porque no le interesa. Si no hay nada más, yo pasaría a lo que he dicho, comentar lo que vamos a hacer. Yo en nada, en 10 minutos o así me voy a tener que ir, así que bueno, dejaré mi opinión también, pero pues eso, que la gente comente a ver qué opináis o cómo lo veis. Pues sí, si te vas a ir pronto, aprovechemos el tiempo entonces. Em, a ver, yo creo que aquí tenemos dos cuestiones. Por un lado, el hecho de poder continuar con este ritmo y con este nivel los que estamos aquí durante el verano, lo cual, pues evidentemente, igual no es lo mejor, porque igual se quiere dedicar tiempo a otras lecturas temporalmente y demás. Entiendo que esta pues, puede ser un poco densa. Y entonces, en la opción B, en la que, digamos, este ritmo lo frenaríamos, tomaríamos un respiro, no necesariamente, digamos, quiero decir, no necesariamente se debería cesar la actividad, lo cual no quiere decir continuar con los Grundrisse. Entonces, por ejemplo, Joaquín hablaba de escuela de verano, no sé exactamente a qué se refiere con ello, pero sí que entiendo que una vez terminen los exámenes, por lo menos los ordinarios de los estudiantes, pues ahí tal vez se abre una ventana para que pues algunas personas puedan unírsenos con mayor digamos, disponibilidad en los meses del verano. Habría que plantearse entonces el contenido, ¿no?, que vamos a querer estar trabajando, si va a ser más de lo mismo o si nos vamos a mover a otro autor o sencillamente a otro nivel de dificultad. Y bueno, yo creo que en beneficio de este seminario estaría bien leer algo relacionado tal vez pues con la dialéctica hegeliana o la metodología de Marx,
Pero bueno, algo que nos permita luego, de cara a las siguientes páginas del Grundrisse, pues que sea más ligera la lectura o por lo menos haya cosas que nos resulten más familiares. Claro, compaginar esto con otro tipo de propuestas que puedan ser, digamos, más interesantes para un público más amplio, pues no sé si será posible. Si alguien tiene sugerencias, pues mira, estupendo. Bueno, que Joaquín nos comente un poco lo que había pensado de la escuela de verano. Yo, mi opinión era que los meses de junio, julio y agosto, yo creo que no deberíamos seguir con los Grundrisse, deberíamos empezar en septiembre, básicamente por dos cuestiones. Una, porque hay dos opciones. La primera, todo el verano con los Grundrisse, yo creo que es inviable. O sea, bueno, inviable porque, bueno, sabemos cómo es el verano, que igual estás con otras lecturas o que igual no estás, porque te vas de vacaciones, que no sé qué. Yo, en mi caso, sería ese. En muchas ocasiones no podría seguir el ritmo de lectura. O sea, que no es un ritmo muy alto, pero bueno, no estaría atento a esto, tanto eso sería difícil. Otra opción que había pensado, digo, bueno, podemos seguir en junio lo que nos dé y luego continuar en septiembre. Tampoco no me parece nada interesante cortarlo en junio a mitad del tomo 2 de los Grundrisse cuando hemos leído, yo que sé, 80 páginas y retomarlo después. Me parece que cortas la lectura. Lo más interesante es que sea una lectura ininterrumpida y continuada. Lo que sí que me parece interesante es lo que ha comentado Víctor, y es, bueno, reforzar de alguna manera y de forma también pues algo más voluntaria, con más margen, el tema de la lectura de ese segundo tomo de cara a septiembre, que yo creo que deberíamos empezar eso en septiembre, o sea, abordando cuestiones relacionadas con la dialéctica. Lo que pasa que, bueno, eso sí que es verdad que en el otro seminario se ha estado tratando, o sea, es decir, hay un tratamiento de la lógica dialéctica que, bueno, que ha podido ser de apoyo, pero sí que es verdad que aún así la terminología que emplea Marcelo Fundrise a mí se me atasca mucho. Joaquín de vez en cuando, pues eso, arroja un poco de luz, pero más allá de pequeños detalles, pues es evidente que dificulta bastante el no manejar el lenguaje hegeliano. Evidentemente, no estoy planteando que en junio, julio y agosto leamos a Hegel, pero bueno, sí que, yo que sé, una ligera introducción o lo que sea, podría ser de ayuda, sin más. Bueno, por alusiones, con escuela de verano me refiero a, en un periodo breve, tratar algún tema de interés. Lo que no, bueno, en principio no veo muy factible, no solamente es continuar con los Grundrisse durante los 3 meses de verano, sino dedicar 3 meses a cualquier otro tema, aunque sea complementario. Por lo tanto, darnos unas vacaciones y en todo caso, en mitad de las vacaciones, yo qué sé, cuando pasen los exámenes a mediados de julio, hacer una sesión intensiva de 3 o 4 días, lo que sea. Puede ser perfectamente una introducción a la filosofía de Hegel, que habría que ver cuál es la más conveniente, en fin, o una lectura de reflexiones complementarias sobre los Grundrisse, Marcelo Musto. Lo que pasa es que eso solo, que yo sepa, está en italiano y en inglés. No sé si está en español. Pero bueno, hay otros autores también. Pero ya digo, concentrado en un tiempo corto durante ese trimestre, que sirva como puente para continuar de nuevo en septiembre con el volumen 2. Marcelo Musto, de todos modos, no sé si ese texto lo tiene en castellano, pero es bastante asiduo que se pase por aquí. O sea que igual se le podría engañar a él como persona para que auxilie o que nos eche un cable en estas cosas. Como se ha hecho con la charla de Monleón o algo similar, no sé. Bueno, pues no estaría mal. Sí, acá Santa María. Bien, sí se me escucha, ¿verdad? Se te oye, Enrique, como antes. Adelante. Bien, en primer lugar, yo quiero agradecer el taller
confieso que no sé cómo vine a dar con ustedes. Recibí la invitación de un amigo desde el tomo 1 del Capital, y desde entonces estoy haciendo un esfuerzo importante de estar con ustedes y de entender con todas mis dudas, mis grandes dudas, y ha contribuido grandemente a mi formación, creo, y a mis posiciones políticas que siguen estando ahí y que ustedes las conocen. Yo agradezco y estoy a su disposición. No, rara vez que yo vaya a vacaciones o que tenga que irme a otro lado y estar sujeto a horarios, es de que estaré siempre agradeciendo, por un lado, y dispuesto a que si hay alguna actividad planeada como las que se han mencionado, como esta introducción a la filosofía de Hegel, que me atraería mucho, pues aquí estoy a sus órdenes. Lo que venga es bueno. Andrés, Sí, sí, yo, bueno, como ha dicho Enrique, lo que venga está bien, pero yo vamos, una introducción a la dialéctica hegeliana creo que no vendría bien para reforzar un poco la lectura de lo que nos queda de los Grundrisse. Y vamos, lo vería bien, pero bueno, lo que venga está bien. Estoy igualmente que Enrique a la disposición de lo que sea y a hacer la lectura que sea, ¿vale? Nada más, eso era. pues a mí se me ocurre que en la línea de la introducción breve a la dialéctica podíamos consultar con Joaquín Miras, que ha hecho ya varios seminarios sobre el tema, le tuvimos en una sesión en Bilbao también, en el contexto de estos seminarios. Le podemos consultar y que él nos haga algunas sugerencias, o incluso que él participe online en las sesiones que podamos tener, que nos sugiera otras personas también, si quiere. Si nos decantamos por el tema de hacer un breve seminario sobre la introducción a la lógica y a la filosofía hegeliana. A ver, desde luego sería digamos, la persona igual más indicada para colaborar, porque ya hemos tenido contacto con él y bueno, sabemos que estamos en sintonía en buena medida. Lo que a mí se me plantea como duda es si se van a hacer otro tipo de actividades en verano, si se tiene pensado otro tipo de actividades. Lo digo porque y además ya se ha dicho antes, ¿no? Que está el otro seminario y que también pues han estado igual tocando más el tema de la filosofía de lo que lo hemos tocado nosotros, o de una forma más sistemática tal vez. En todo caso, se me plantea la cuestión de si hay otras necesidades por parte de los integrantes de otro seminario y si quiere hacer algo más, porque no sé si estamos hablando al final de hacer un trimestre para la dialéctica hegeliana, que creo haber entendido que no, sino más bien algo más breve y claro, en este contexto yo planteo a ver si se quiere hacer otra cosa, si se ha pensado en hacer otra cosa o si sencillamente pues, nos dedicamos a esto. Por otro lado, sí que veo bastante interesante una introducción a la dialéctica hegeliana en la medida en que no solamente nos va a beneficiar a nosotros, sino que yo creo que si alguien se quiere sumar en este verano a esa escuela, pues le va a convenir y le va a resultar interesante porque es un tema que pues le resulta un tanto eh, misterioso, ¿no? O difícil de introducirse y además no es un tema poco conocido, ¿no? A la gente que tiene algo de interés en las ciencias sociales, pues ya le suena esto. Entonces yo creo que si tenemos que escoger entre opciones, es igual la más sólida desde la perspectiva de este seminario y, bueno, para el seminario en general durante el verano. Que por cierto, yo creo que más o menos no hace falta que estemos cada uno esperando a que nos den el turno de palabra. Creo que lo había levantado
primero Ander antes, incluso antes que yo mismo, creo, y después Andrés. Si queréis hablar en ese orden, vale, pero vamos a intentar darle fluidez. Andrés, ha sido. Habla tú primero, Andrés. No, era simplemente que, bueno, a mí me gustaría bueno, si podríais recomendar algún libro sobre dialéctica hegeliana, sobre Hegel, pues me vendría bien. En el caso de que sea una cosa que vayamos a leer todos, pues estupendo. Yo tengo aquí un libro que lo tengo pendiente, no sé, que es Hegel, de Jacques Dont. No sé si este podría ser un libro interesante, quiero decirlo, como para leerlo yo, o habría otro más que me pudierais recomendar, simplemente. Vale, Ander, un segundo, me meto yo por el medio que me tengo que ir ya, entonces tengo que apagar. Yo creo que el formato de organizar una escuela, por así decirlo, de lo que serían, qué sé yo, 2 o 3 días, invitando a esta persona que ha dicho Joaquín, que es Joaquín Miras, o incluso pudiendo hablar con alguna persona más, estaría interesante y relacionado con lo que acaba de decir Andrés, estaría muy bien que para la organización de esa escuela, o sea, para no ir de cero, se nos enviase o bueno, o propusiésemos nosotros mismos una serie de textos que enlazasen con el contenido de las propias charlas y de los debates que se van a tener en esa escuela, para la mejor forma pues, de reflexionar y de poder compartir impresiones y ya te digo, no ir de cero a la charla, simplemente a escucharla, sino tener material que se ha estudiado anteriormente con sus dudas, etcétera. Alguna introducción a la dialéctica hegeliana, etcétera. Pero bueno, como veáis, yo me voy ya, que luego me comunique, por ejemplo, Víctor, que tengo su WhatsApp, que me mande un audio o lo que sea con lo que habéis decidido y ya está, ¿vale? Así que venga, muchas gracias. Yo, bueno, comentar un par de cosas. O sea, lo primero, pues que creo que ya está más o menos decidido, pero yo con la lectura del segundo tomo de Los Grundrises la retomaría también en septiembre, porque, o sea, bueno, vosotros en verano y así también, aparte de vacaciones y tal, no sé cómo lo tenéis, pero a mí la verdad que por cuestiones militantes que me tocan apechugar, paso bastante tiempo montando chosnas y recogiendo chosnas, y entonces, pues el verano, a pesar de que sean vacaciones, no tengo igual mucho tiempo para pararme a leer. Y bueno, aparte de eso, o sea, yo creo que sí, también por lo que ha dicho Deriande, para estar pues de manera ininterrumpida ya con el inicio del curso, como se comenzó este. Y luego lo segundo, respecto a lo de la dialéctica que se ha comentado, a mí me parece importante también, o sea, leer directamente a Hegel o algo en plan que se trata que tenga que ver con Hegel o que sea una lectura sobre Hegel, aunque no sea un escrito de Hegel, porque sí que es verdad que a pesar de que, como ha comentado Víctor, que en el otro seminario se está tratando la dialéctica, que yo más o menos he asistido a medias, por así decirlo, o sea, entonces también igual mi opinión es un poco sesgada, que pues igual Joaquín y Enrique, creo, los otros dos, Juan y Andrés, no sé si han asistido, que me lo confirmen, pero a pesar de que a mí, bueno, el libro de Rosenthal me parece bueno, a rasgos generales, sí que es verdad que hasta cierto punto es una dialéctica bastante diferente de la de Hegel. Entonces, en ese sentido, o sea, utiliza unos términos distintos, como también es de lógica, solo en ese sentido. Entonces, al ser de lógica, hay bastantes términos, como alguna vez algunos que se han comentado, como el Daseinges Resets, que, por ejemplo, no los comenta, Rosenthal, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que en ese sentido sí que es interesante leer directamente algo que tenga que ver con Hegel para enterarnos mejor. Y luego respecto a lo de también unido con esto, con lo de la escuela que ha comentado Joaquín, a mí hablar con el Miras este, que en plan de que dio una charla, etcétera, etcétera, a mí me parece bien. Lo que pasa es que en cuanto a la duración, o sea, yo no sé cuál es el planteamiento con respecto a esto, pero, o sea, no sé, o sea, leerte, por así decirlo, si el planteamiento es leerte a palo seco, por ejemplo, fenomenología del espíritu o crítica del derecho de Hegel a palo seco en 3 días, me parece francamente inviable porque, o sea, aparte de que Hegel es, yo creo que es un autor incluso bastante más obscurantista en el lenguaje que el propio Marx en los Grundrises en ese sentido, yo creo que se te puede hacer un poco bola. O sea, por eso que no sé cuál es el planteamiento, pero a mí me parece interesante
Y yo personalmente, de cara al seminario, me parece que es así el tema, pues hombre, luego puede haber algún tema más así interesante, pero me parece de las cosas más importantes igual en este momento que se pueda reforzar. A ver, y descontando a los que no han participado del debate, que tampoco son muchos, yo creo que estamos bastante de acuerdo en lo fundamental. Sería cuestión de tener una propuesta más concreta y de cerrar, digamos, pues qué es lo que se quiere exactamente. No solamente el texto, que eso tendría que incluir la propuesta, sino también la duración, ¿no? Y si se va a invitar a una, dos personas o a ninguna. Y por otro lado, no sé si sabéis qué intenciones tiene el otro seminario, pero como mínimo estaría bien coordinarse con ellos. Entonces, no sé si lo mejor es pues lanzar un par de propuestas y votarlas por nuestra cuenta o votarlas con ellos y nada, pues que la gente se vaya encargando, ¿no? Escoger también responsables. Yo en el otro seminario, por comentar, que no está hablando nadie, si no me equivoco, por lo que me han estado comentando alguna vez que he estado con ellos, creo que están planteando como de cara al año de viene leer algo sobre pedagogía o algo así de un autor soviético. O sea que creo que no, en ese sentido creo que no van a seguir con el tema, si no me equivoco, por lo que me han dicho a mí, pero tampoco estoy seguro. No me refería a lo que pudieran hacer el próximo año, pero bueno, sí, está bien saber que tienen esa intención. Entonces, ¿cómo quedamos? Ponemos una fecha para proponer algunos textos. Aquí Joaquín pues ya comenta un par, uno de Joaquín Miras, Hegel para marxistas, que dice ser demasiado corto, en el viejo topo número 378-379. Y luego otro de Andy Blunden, Hegel for Social Movement. Por si los queréis apuntar y no los habéis visto, está en el chat. Bueno, el caso. Pues no sé, estaría bien poner por lo menos una fecha límite para lanzar al menos un par de propuestas, tanto de qué leer como de cómo hacerlo, en el sentido de cuánto tiempo le vamos a dedicar. Y luego también tema escuela, pues si se va a invitar a gente. Yo la verdad es que no me ha quedado claro los formatos que habéis comentado, porque en uno parecía que hablabais de una serie de días, que podían ser, pues entiendo yo, un par de charlas, pero bueno, si no, yo creo que igual es mejor dejarlo de cara pues igual, si queréis, tener para el próximo martes o al menos un par de propuestas que concreten ya todo esto. Se quiere hacer, por ejemplo, una charla con Joaquín Miras e intentar traer a otra persona. Digo Joaquín Miras, pues como que ya lo tenemos más accesible que otros pensadores. Entonces, bueno, pues como lo veis viendo. Pero vamos, yo sí que pondría una fecha para tener estas propuestas en el correo o en el WhatsApp y poder comentarlas y votarlas. Entonces, si os parece bien, quedamos así. Pero insisto, el próximo martes, pues a ver si tenemos esto ya más concretado. Esto es que nos conectaríamos el próximo martes, esperando propuestas al respecto. Bueno, no lo había visto así, pero también pues lo que podemos hacer es simplemente mandarlas para que las tengamos por escrito y luego pues brevemente debatirlas y cerrar una. Aunque de todas formas imagino que tampoco va a haber tantas propuestas. Así que nada,
si queréis, como habéis comentado también, podemos ir subiendo textos que cada uno conozcamos de dialéctica hegeliana al WhatsApp, si os parece apropiado, y pues por lo menos compartimos eso y podemos ya tener, digamos, un poco material de propuesta. Aquí ya, como decía antes, pues Joaquín nos ha lanzado dos. El de Hegel for Social Movements, yo creo que igual es tal vez un poco largo para una escuela, pero bueno, tal vez me equivoque. Si estáis conformes y no tenéis nada en contra, pues lo dejamos así. Vale, y entonces el próximo martes nos vemos a la misma hora, ¿no? Pues sí, estaría bien comentarlo por lo menos a viva voz, ¿no? Entonces yo creo que sí, que no nos cuesta nada un martes más reunirnos y comentarlo. De acuerdo. Yo, por acabar, yo lo único igual lo que sí haría, porque no sé qué tipo de, o sea, si tenemos un contacto medianamente fácil con Joaquín Miras, dado que él es como bastante más experto que nosotros en el tema, yo igual sí que le consultaría a ver, pues bueno, explicarle un poco nuestra situación, pues por correo, pues de la gente que estamos, del perfil y tal, y a ver él qué libro podría haber recomendado. No sé, o sea, no sé cómo lo veis, porque yo, o sea, voy a mirar algo, pero pues, claro, o sea, el nivel de recomendación que puedo dar yo y el nivel de recomendación que puede dar él, pues por motivos obvios no tiene absolutamente nada que ver. Bueno, yo hablo con él para ver qué sugerencias hace. Y lo comentamos la semana que viene, su respuesta y demás. De todas maneras, yo en su momento ya le dije cuál es el texto que él creía que era más interesante para iniciarse la lectura de Hegel y me recomendó el libro del Yo al Nosotros, del filósofo este catalán, Víctor, ¿cómo se llama? Ramón Valls Plana. Sí, pero no es un libro breve. No, es largo, pues no es para un seminario. Digo, el que quiere hacer una introducción desde cero, en lugar de empezar con una introducción breve, que empiece por ahí, del yo al nosotros, que aclara muchas cosas. Es una introducción a la fenomenología, es decir, es empezar por lo más difícil de Hegel, pero al mismo tiempo es lo más clarificador. Pero bien, obviamente para un seminario que vamos a tener en una semana no va a ser ese texto el que vamos a utilizar, sino, y además tienen que ser textos más vinculados a los Grundrisse, etcétera. Bueno, pues yo hablo con él y a ver qué dice. Y vamos haciendo propuestas. Pues estupendo. A ver si me acuerdo y luego mando el PDF del libro de Manuel Valls-Plana, que lo tengo por ahí. Y así podemos ir acumulando y crear un poco de biblioteca interna. Nada, chicos. Bueno, Adrián ya se ha ido, pero bueno, tendría que agradecerle la presentación. Nada, hasta el próximo martes. Vamos hablando. El martes. Adiós. Adiós.